Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Es una bendición una vez más poder llegar ante ustedes a través de estos medios y por lo cual soy agradecido al Señor por la oportunidad que me da de poder tener la dicha y la bendición de poder exponer la palabra de Dios. Y lo hago con el único fin de dar a conocer el nombre de Cristo Jesús y también así de esa manera presentar las buenas nuevas de salvación que Él nos ofrece en Cristo Jesús. Pues sean todos bienvenidos a este tiempo que pasaremos juntos en la palabra del Señor y por lo tanto, pues yo le invito a que me acompañe a estas meditaciones que hemos estado llevando a cabo pues paulativamente a través de 1 Tesalonicenses y por lo tanto pues le invito a que tome su Biblia y juntos vamos así a iniciar este recorrido que hemos estado llevando a cabo, este caminar paso a paso a través de la palabra del Señor. Y lo quiero hacer, lo he hecho de esta manera porque creo que de esa manera podemos aprender más a fondo el pensamiento los que tenía el apóstol cuando escribía esta epístola. Así podemos entender lo que el escritor sagrado pues tiene que decirnos a través de estas enseñanzas de lo que es la palabra del Señor. Pues sin más preámbulos, pues le invito pues que iniciemos y vamos a hacerlo así con una oración. Así iniciaremos. Pues amado Padre, te doy gracias, Señor Santo, por tu grande amor, por tu bondad. Gracias, Señor Santo, por tu fidelidad para con nosotros. Gracias porque aún siendo nosotros tan pecadores, Señor Santo, tú a nosotros nos das la bendición y la oportunidad de poder, Señor, a servirte, porque pues reconozco, Señor, mis limitaciones, reconozco, Señor Santo, que pues estoy falto de tantas cosas y por lo tanto solamente tú, Señor, es el único que nos puede dar la habilidad para poder expresar, exponer tu palabra. Te pido, te ruego tu dirección y te pido pues que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones a través de tu santa y divina palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te pido y te ruego tu dirección, oh Santo y Divino Espíritu. Amén, amén. Pues yo le invito pues que ahora subirles ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Estaré compartiendo el versículo 9 hasta el versículo 12, solamente son 13 versículos y por lo tanto pues yo le invito que me acompañe. De esa manera estaremos así iniciando para llevar a cabo estas pequeñas meditaciones que hemos estado llevando a cabo de estas veces. Dice así la palabra del Señor, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 al 12, dice así: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. El apóstol Pablo aquí está recordando una vez más uno de los grandes mandamientos que el Señor nos ha dado a nosotros. El mandamiento es que debemos amarnos los unos a los otros, y Pablo dice que este mandamiento no viene de nadie, sino solamente del Señor. El amarnos los unos a los otros es una manera en la cual nosotros vamos a expresar así el amor de Cristo, el uno para con el otro. Y no lo hagamos solamente de labios o de palabras, sino hagámoslo con manifestación, con presentándolo con las acciones, con acciones que nos lleven a nosotros de alguna manera u otra poder presentar lo que es el amor del Señor en la vida de uno. Es lo que Pablo está diciendo aquí, que no hay necesidad de hablar acerca de eso, pues Dios ya lo había dicho, lo había mandado, y sin duda alguna de que la gente lo tenía muy presente en aquellos tiempos, y por lo tanto es necesario que también nos recordemos esto, que debemos amarnos los unos a los otros. Ese es el amor del Señor, el mandamiento del Señor.
Habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pablo es bien claro y dice que esto no lo hemos aprendido de nadie, sino de Dios mismo. Y por lo tanto es algo que debemos poner atención. Después, el amarnos los unos a los otros, un mandamiento de Dios para con nosotros, los humanos, aquellos que hemos creído, aquellos que hemos abrazado la fe de Cristo Jesús y creemos en la sana doctrina de los apóstoles. Es aquello que nosotros estamos aquí, pues creyendo que este mandamiento proviene de Dios. Amén. Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Mira que aquí el apóstol Pablo ya no solamente se refiere a una congregación específica o en particular, en este caso a la iglesia de tesalonicenses, sino aquí ya está refiriendo a todo el territorio de los macedónicos. Y por lo tanto, Pablo dice que esto era algo conocido, era algo que ya habían escuchado anteriormente en todas aquellas regiones, en la región de Macedonia. Macedonia se encontraba al norte de Atenas, al norte de Corintios, y por lo tanto, sin duda alguna, de que todas aquellas regiones de Asia Menor y de parte de Europa, la cual Pablo ya había caminado, Pablo ya había andado ahí evangelizando, hablando de la palabra del Señor, ya habían escuchado de ese mandamiento, y por lo tanto aquí Pablo está diciendo que ya ellos están bien sabidos en cuanto a esto. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo aquí está usando como una expresión, una rogativa para con los hermanos, rogándoles, expresándoles que deben de ellos abundar en esto, en el amor del Señor más y más para con aquellos que están en todas aquellas regiones. Y por lo tanto, Pablo dice que deben recordárselo, no solamente la iglesia tesalonicense, sino toda aquella región, todas aquellas regiones a las cuales Pablo había andado predicando la palabra del Señor. Igualmente, hoy en día nosotros no debemos limitar el amor de Cristo solamente en un sector, en una congregación, en nuestra congregación como iglesia, sino somos llamados para mostrar ese amor a todos y cada uno de aquellos que quieren saber de Cristo Jesús. Por lo tanto, es pues un mandamiento que proviene de Dios y no de hombre, y por lo tanto eso nos lleva a nosotros recordar de que debemos nosotros pues abundar, como dice el apóstol Pablo aquí, más y más en ello. Es pues el amor de Cristo el que nos identifica, es el sello en el cual nosotros podemos demostrar de que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y esto se debe demostrar una vez más, como dice el apóstol Pablo aquí, es con acciones, que no solamente se limita a palabras o enseñanzas, sino en hechos. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 11, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pablo aquí está diciendo de que deben de tener tranquilidad. Ya había ciertos conflictos, se estaban levantando oleadas, no solamente de persecución en cuanto a la fe, sino también había una cierta inestabilidad política en Roma. Sí, algunos emperadores habían entrado, habían salido, y había cierta presión dentro del núcleo político romano, y por lo tanto había esa inquietud, esa tranquilidad. Y por lo tanto aquí Pablo les está diciendo que estén tranquilos, deben de descansar, deben de confiar en el Señor. Qué importante es que nosotros descansemos, confiemos en el Señor. Aun cuando nos encontremos en
diversas y adversas pruebas, debemos de tener la paz de Cristo Jesús. Pero también había otro problema, por el hecho de que se había filtrado, se había corrido la voz o entre los hermanos que decían de que Cristo estaba por regresar en aquellos días, y muchos pues se habían convertido en unos holgazanes, no trabajaban, se habían convertido en unos irresponsables, y por lo tanto Pablo aquí una vez más les está advirtiendo, les está recordando cuando les dice: ocupaos en vuestros negocios. Deben estar ocupados. Pablo les dice: deben continuar ocupándose en sus negocios. No estar de holgazanes, no estar haciendo cosas que son indebidas, sino deben estar ocupados. El Señor siempre llama y usa a las personas que están ocupadas. Las personas que son, que no tienen ningún interés, que están pues ahí de holgazanes, que no quieren, que no hacen nada, pues sin duda alguna de que son personas a las cuales son como árboles sin fruto, las cuales el Señor pues tampoco no va a usar. Y Pablo aquí está diciendo que deben de ocuparse sus negocios y trabajar con vuestras manos. Aquí ya es más específico el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque como mencionaba anteriormente, había ese problema que había surgido, que estaba surgiendo dentro de la iglesia. Personas que se estaban desligando de sus responsabilidades, y por lo tanto Pablo dice: no, deben de trabajar con sus manos de la manera que os hemos mandado. Por lo tanto, ya esto que Pablo le está diciendo aquí no era algo nuevo, ya lo habían escuchado anteriormente el apóstol Pablo, pero Pablo le está diciendo que deben de ocuparse con las manos. En otras palabras, deben de trabajar, deben de ser diligentes en sus quehaceres, en sus trabajos, proveyendo, trayendo el sustento diario para la familia dentro del hogar. Es lo que Pablo está diciendo aquí, para que no tengan necesidad, así como os hemos mandado. Entonces, por lo tanto, esto era un recordatorio de la parte del apóstol Pablo para con la iglesia, para con los hermanos de aquellos tiempos, en aquellas regiones de Macedonia, de Tesalonicenses, de Corintios, de Atenas, de Grecia y todas aquellas regiones que había por allá. Pablo les dice que deben estar ocupados, trabajando, contribuyendo, trayendo para el sostenimiento de su hogar. Creo que uno de los problemas que existe hoy en día no es tanto que sean holgazanes, sino que se han convertido prácticamente todo lo contrario. Se han hecho esclavos del trabajo. Trabajan tanto que se les olvida aún mismo pasar tiempo con la familia, pasar tiempo dentro del hogar. Ya no se diga de la iglesia, ya no se diga en las cosas del ministerio del Señor. Por lo tanto, muchos de ellos o muchos de los hermanos hoy en día, el problema que tienen es que trabajan demasiado. Y se entiende por las necesidades que existen, se entiende porque pues aquí el costo de vida es muy alto, y por lo tanto pues se tiene que trabajar de esa manera, se entiende. Pero yo creo que debemos poner en orden nuestras prioridades en cuanto a las cosas del Señor. Darle al Señor lo que es el Señor, dijo el Señor Jesucristo. Dar a César lo que es al César y al Señor lo que es al Señor. Por lo tanto, debemos dar al tiempo al trabajo lo que es el trabajo, pero también debemos dar el tiempo al Señor y a la familia y al hogar. Pablo aquí le está diciendo pues, deben de trabajar, sí, para traer el sostén dentro de la casa, porque había ese problema, como mencionaba anteriormente, ¿no? de los hermanos que se habían convertido unos holgazanes. Y Pablo aquí está diciendo, cuando termina el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Había
una cierta reputación no muy buena dentro de estos hermanos de la iglesia de Tesalonicenses, que por lo tanto Pablo dice debe de trabajar honradamente para que sean de buen testimonio para las personas que están afuera. Cuando se refiere aquí afuera no se refiere a las personas que están ahí en la calle o sus vecinos, sino se refiere simplemente a aquellas personas que son inconversas, a aquellas personas que no conocen del amor de Cristo Jesús. Y no tengáis necesidad de nada. En aquellos tiempos había mucha necesidad, tanto es que el apóstol Pablo urgía a algunas iglesias que mandaran ciertas ayudas económicas, porque había mucha necesidad económica dentro de las iglesias. Pues por alguna parte porque había mucho tráfico de personas, pues, por consecuencia de la persecución que había mucha inestabilidad social y por lo tanto eso hacía de que no hubiera un trabajo, que la estabilidad política y económica estuviera pues en carencia, y eso hacía que el apóstol Pablo dijera pues que trabajaran para que no tuvieran necesidad de estar viviendo del sistema del gobierno, o tener necesidad de estar viviendo del sistema de aquello que había en aquellos tiempos, de las ayudas que obtenían. Y por lo tanto, eso dice el apóstol Pablo. Y hoy en día también es igual. Debemos de trabajar para traer sostén, para que sean así reconocidos, que son personas honradas, que somos personas honestas, que somos personas que contribuimos para la sociedad, que no estamos sacando provecho del sistema del gobierno o el sistema de política que existe, sino somos personas que estamos contribuyendo para la nación. Seamos personas pues que así son. Si no tienen trabajo, busquen trabajo para que de esa manera usted pueda traer aquel sostén por lo cual Pablo dice que debe de ser honradamente. Amén. Pues esa es la recomendación que el apóstol Pablo daba a toda la región que se encontraba allá en Macedonia. Macedonia era una región vasta que había en aquellas regiones, donde estaba Tesalónica, donde estaban Tesalonicenses, donde estaban Grecia, donde estaban los Corintios, donde estaban Asia Menor, todas las partes, y por lo tanto Pablo está diciendo que había ese problema, pero el problema que había es porque había aquel movimiento social por la causa de la persecución a consecuencia de su fe, pero también había aquella estabilidad política, pues había ciertos problemas dentro de los gobernadores, dentro de los líderes políticos allá en Roma, y por lo tanto en aquellos tiempos ya estaba manifestándose, en este caso ya Nerón, y era el que iba a ser uno de los grandes perseguidores de la iglesia, y eso era lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Que deben de trabajar honradamente para traer sostén a su hogar. Amén, pues que eso sea para nosotros también una advertencia, que eso sea también para nosotros una recomendación en la cual también nosotros podemos honrar al Señor de esa manera, pero también debemos darle tiempo, o más bien debemos dar a Dios, darle al Señor lo que es del Señor, y dar a la sociedad lo que a la sociedad le pertenece. En este caso, nosotros debemos poner en orden nuestras prioridades para poder también así asistir y contribuir y ayudar y apoyar a la iglesia. Amén. Pues vamos a orar y así terminamos nuestro pequeño devocional en esta tarde. Pues amado Padre, te doy gracias porque tú eres tan maravilloso. Gracias, Señor Santo, porque tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra, y tu palabra sigue siendo viva y eficaz y nos sigue hablando, Señor, de una manera tan clara en nuestros corazones, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, y por lo tanto te ruego, te suplico que nos ayudes a nosotros a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, porque te lo pido todo en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues que Dios me lo bendiga.